Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de faltas, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas y cuidas de mis pasos. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejes nunca, Jesús. ¿Cuántas veces he pasado, sí, por valles de sombras, rodeado de soledad? Pero has estado conmigo, sí, nunca tú me dejas. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejes nunca, Jesús. Cuántas duras batallas quedan por pelear, no sé. Cuánto llanto por llorar. Pero mi alma en ti reposa, sí. Sé que no estoy solo. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejes nunca, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejes nunca, Jesús. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad me acompañas tú.
Jesús, no me dejes nunca, Jesús. Muy buenas, el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. En esta hora nos dirigimos a ustedes, dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de nuevo de hablarle al pueblo del Señor y también a las personas que nos puedan estar escuchando en esta hora que estamos presentando este tema, el cual le vamos a titular en esta noche el plan de salvación. Estamos viviendo una época donde todo el mundo se quiere salvar de la muerte, todo el mundo quiere librarse de la muerte, la gente corre, la gente huye de la muerte, procurando tener un tiempo más sobre esta tierra, quizás placentero, quizás no, nadie lo sabe. El hecho es que todos están luchando por sobrevivir, por permanecer vivos en este sistema del mundo. Pero hay un propósito aún mayor para la raza humana y eso se llama el plan de salvación. Es el plan que Dios diseñó aún desde antes de la fundación del mundo. Es el propósito que tiene Dios con la raza humana, de cómo iba a tratar con los hombres, cómo iba a ser su modo, cómo él iba a tratar con ellos, cuál era el propósito que él quería desarrollar con la raza humana. Sabemos de que Dios, el creador de todas las cosas, el cual conocemos desde la antigüedad como Jehová, y en la época más reciente lo conocemos como el Señor Jesucristo, sabemos que, como lo dice la palabra, todo fue hecho por Él y para Él. Pero la gran mayoría, siempre de los humanos, ha desconocido, ha intentado hacer u obtener a través de sus propios conocimientos y a través de su propia manera esta salvación, desconociendo de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un propósito, de que Dios tiene una manera de cómo tratar con la raza caída, con el hombre que ha caído de la gracia. Entonces queremos, a través de este estudio y de los diferentes temas que desarrollaremos a través de este medio, queremos aclarar muchas dudas en lo posible que el Señor nos permita a través de la palabra. Queremos aclarar algunas dudas y responder algunas preguntas que la gente tiene con respecto a lo que es la salvación. Primeramente vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor para que sea el quien guíe nuestras palabras y que podamos nosotros poder ponernos en las manos de Él y poder nosotros resolver en la mejor manera posible estas dudas y responder a estas preguntas que la gente del común tiene y aún cristianos todavía que no lo tienen muy claro. Vamos a orar. Si usted inclina su rostro donde se encuentra, oremos al Señor. Padre celestial y nuestro Dios todopoderoso, nos encomendamos a ti en estos momentos, Señor, en esta hora que tú nos permites dirigirnos a esta audiencia, Señor, para hablar de estos temas que durante muchos años han sido abordados por grandes eruditos, por personas ilustres, Señor, pero quizás no se ha visto de la manera correcta, Señor, no se ha proyectado hacia el mundo en la forma correcta, porque quizás se ha hecho a través del conocimiento, a través de la intelectualidad, a través de las ciencias, a través de la psicología. Pero Señor, la forma correcta de abordar estos temas es a través de la revelación, a través de la forma y la manera en que tú nos has dado la revelación en todo tiempo, Señor. En este tiempo tú nos enviaste un profeta con un mensaje de restauración para que podamos nosotros comprender, para que podamos nosotros captar lo que es la salvación y cuál es el plan que tú has desarrollado a través de los tiempos para que el hombre, para que tus hijos, preordenados a vida,
lo puedan alcanzar. Padre Celestial, oramos para que, o pedimos que seas tú guiándonos a través de otras palabras y dándonos, Señor Jesucristo, la sabiduría y el entendimiento para que todas las cosas salgan de la mejor manera y que las dudas sean respondidas, que las dudas sean aclaradas y que las preguntas sean respondidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Usted es tan amable y me acompaña ahí en su casa en el libro de los Romanos, el capítulo 3 y en el verso 11. Perdón, en el capítulo 1, verso libro de los Romanos, capítulo 13, verso 11. Muy bien, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy bien. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos y los está exhortando a levantarse del sueño, los está llamando a levantarse de una condición quizás un poco displicente o indiferente, y él viendo la salvación en su día de una manera muy cercana, él los está alentando a levantarse, ¿verdad? Y a considerar sus caminos, a considerar su vida, de qué forma están, de qué manera, cuáles han sido los frutos alcanzados, qué les sobra y qué les hace falta. Entonces, es lo mismo que queremos nosotros, a lo que queremos apuntar a la gente hoy. Hay que levantarnos del sueño y hay que darnos cuenta de que hoy la salvación está más cerca que cuando creímos. Pero podríamos decirlo que hoy nuestra partida, la partida del pueblo de Dios a la gloria, en ese glorioso rapto, está más cerca que cuando creímos. Muy bien. Entonces, encontramos cuando hablamos con la gente muchas preguntas. Encontramos, por ejemplo, cuál es la religión verdadera, cuál es el dogma verdadero. La gente está confundida, la gente está dudosa. Algunos simplemente asisten a una congregación porque creen que de esa manera pueden saldar sus cuentas con el Señor. Creen que de esa manera hallan el favor de Dios. Pero eso para nada arregla el problema o le da solución al problema de la salvación del alma de la persona. Primeramente porque Dios no lo dispuso de esa manera. Dios no dispuso que una persona sería salva por congregarse en un lugar o por creer un dogma o por pertenecer a una corriente religiosa o a una sociedad. Dios tiene un plan, un solo plan a través del cual el hombre puede ser salvo. Y ese plan se llama el plan de redención, ¿verdad? La palabra redención quiere decir comprar. La palabra redención quiere decir regresar al dueño original, pagar un precio para que así aquello que se había perdido pueda regresar, tenga la oportunidad de regresar al lugar y al dueño original. Entonces, entendiendo de que es un plan, podemos ver de que esto estaba en la mente de Dios, ¿verdad? Esto no fue hecho, digamos, no fue a la suerte, no fue que simplemente el hombre cayó y pues tomó a Dios por sorpresa. No, había un plan en la mente de Dios, habían unos pensamientos en Dios que se tenían, que simplemente el hombre cayó y pues tomó a Dios por sorpresa. No, había un plan en la mente de Dios, habían unos pensamientos en Dios que se tenían, algo tenía que haberse caído para poder levantarlo. En este caso, siendo el hombre la creación máxima dentro de todo el sistema de Dios, siendo el hombre la cúspide, ¿verdad? Siendo el hombre la piedra de corona, siendo el hombre
en la obra perfecta en las manos del Señor, pues estaba sobre él, o sobre él iba a recaer el que se desplegara este plan de salvación. Entonces, lo primero que encontramos en el plan de salvación es la caída, ¿verdad? Y nos vamos allá al libro de Génesis, ¿verdad? Y empezamos a leer en el capítulo 1 y en el verso 26, como es que dice la palabra, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos al libro de San Juan, capítulo 1, nos encontramos que dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios creó al hombre en Apocalipsis 1:26, cuando la gente lo lee, cree que allí fue donde, que en esa creación automáticamente el hombre fue colocado sobre la tierra, que automáticamente el hombre vino a estar sobre la tierra, pero eso no es así, ¿verdad? Si usted lee detenidamente, Génesis 1:26 apenas es la creación del hombre espíritu, porque dice la palabra, a imagen de Dios fue creado y Dios es espíritu. Entonces, ese primer hombre que fue creado, o la primera etapa del despliegue de la humanidad fue la creación, y esa creación primero fue un hombre espíritu. Luego leemos en el capítulo 2 de Génesis y encontramos que luego Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Entonces, dice la palabra que no había nadie que labrara la tierra, y luego Dios formó del polvo de la tierra un cuerpo, y allí en ese cuerpo que él formó, entonces allí él depositó ese espíritu que había creado en Génesis 1:26. Entonces nos encontramos con dos etapas de la humanidad: la creación y la formación, ¿verdad? La creación y la formación. Ahora, no son lo mismo. Como uno fue la creación, que fue cuando aquel pensamiento que estaba en la mente de Dios vino a ser manifestado, y fue cuando Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Y aquella palabra vino a entonces a existencia. Entonces el hombre vino a ser un hombre espíritu. Y en ese hombre espíritu, o ese hombre espíritu ya existía y estaba con Dios, ¿verdad? Estaba con Dios, junto a él. Pero el plan de Dios no era crear al hombre y que estuviera con él allí, no. El plan de Dios era crear al hombre y colocarlo en aquel Edén que él había creado o había organizado aquí en la tierra, lo cual conocemos como el jardín de Edén, ¿verdad? Lo cual era Dios allí, la tierra. Entonces Dios toma de los 16 elementos de la tierra y forma un cuerpo, y ese cuerpo al cual le da forma, al cual lo hace funcionar de la manera como conocemos, ahí en ese cuerpo coloca un espíritu, y es ese espíritu que había creado en Génesis 1:26. Y entonces ahí vemos que se fusionan el espíritu y el cuerpo, y ahí es cuando dice la palabra que el hombre fue un alma viviente. Aquel espíritu que Dios había creado, aquellas almas o aquella alma que Dios había creado, ¿verdad? Aquella unidad, aquel ser que Dios había creado, ahora estaba depositado en un cuerpo llamado hombre, ¿verdad? Y ahora en ese cuerpo, entonces aquel hombre que fue creado espíritu podía labrar o podía subyugar la tierra. Fíjese que allí en Génesis 1:26 fue cuando se le dio la comisión de subyugar y de multiplicarse. Eso es un dato muy interesante que debemos tener en cuenta, ya que tiene que ver con este plan de salvación. Entonces, creo que es algo que quizás algunas personas no hayan escuchado, y era que el hombre primero fue creado y luego fue formado, y en ese cuerpo que fue formado de los 16 elementos de la tierra, de allí en ese cuerpo humano, ahí Dios derramó ese espíritu y le dio vida, y lo cual lo hizo un alma viviente. Luego vemos en la palabra que Dios trajo a los animales para que el hombre les diera nombre. Y cuando el hombre estaba haciendo ese trabajo, entonces se dio cuenta, o se vio la necesidad de que él tuviera una compañía, ya que todos los animales venían en pareja, pero él no tenía una pareja. Y dice la palabra que Dios hizo caer sueño sobre él, y de su costilla, o más bien tomó una costilla de él, y de allí, de esa parte del hombre, del varón, él tomó
de los mismos 16 elementos y formó un cuerpo, lo cual conocemos como la mujer o la varona, como era conocida antiguamente. Es ese cuerpo femenino, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, lo creó varón y hembra, y cuando Dios colocó al hombre ahí en principio en el huerto del Edén, ahí estaba el espíritu masculino y femenino en un solo cuerpo. Pero cuando Dios forma o cuando Dios sustrae del cuerpo del varón el cuerpo de la varona, entonces Dios coloca el espíritu femenino o la parte femenina en este cuerpo que era el complemento del varón. Muy bien. Y sigue andando el tiempo y dice la palabra entonces que Dios le dio un mandamiento a ellos, ¿verdad? Y era que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que de ese árbol no comieran, porque el día que él comieran, pues ellos morirían. Muy bien. Durante muchos años hemos creído de que ese árbol era un árbol de manzana, o de pera, o de cualquier otro fruto que al hombre se le ha ocurrido. Pero nos damos cuenta que era un árbol de conocimiento, ¿verdad? El árbol de la ciencia, ¿verdad? Y ciencia es conocimiento. Entonces no era un árbol delicioso al paladar, sino que era un árbol atractivo a la vista. Muy bien, entonces, y aquí está la primera situación que quizás para usted suene raro, amigo que me escucha por primera vez, que quizás nunca ha escuchado esto. Ahí encontramos de que lo que aconteció en el Edén no fue que ellos comieran manzanas, no fue que ellos comieran peras o albaricoques o cualquier otra fruta. De lo que la mujer probó fue del árbol del conocimiento, ¿verdad? La serpiente, usted lo puede leer ahí en su Biblia, en Génesis 3, la serpiente le dijo a la mujer que Dios no quería que ellos comieran de ese árbol porque sus ojos serían abiertos y entonces serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, y también le dijo que si comían del árbol pues no iban a morir. Entonces le dijo una verdad y le dijo una mentira. Y cuando mezclamos verdad con mentira, eso siempre va a producir problemas o siempre va a producir muerte. Entonces, le dijo que iban a ser abiertos sus ojos, y era verdad. Iban a ser abiertos sus ojos, iban a conocer el bien y el mal como lo conocía Dios y él, pero le dijo una mentira y era que no iban a morir, pero sí iban a morir. Tan pronto el hombre y la mujer probaron de ese árbol del conocimiento, tan pronto ellos accedieron a la proposición de la serpiente que fue inspirada por Satanás, automáticamente ellos quedaron destituidos. Ahora, no fue que cayeron allí de una vez como nosotros conocemos la muerte. No, ellos fueron separados. Ellos fueron destituidos del reino. Y eso es lo que realmente es la muerte. Separación eterna de Dios o separación de Dios. En este caso, allí acontece la caída de la raza humana. Y detrás de la raza humana pues cae prácticamente todo lo que está sobre la tierra, porque todo empieza a morir, todo se empieza a deteriorar. Ahora, la razón por la cual Dios no interfirió en esta situación, ¿verdad? Porque mucha gente a veces se hace la pregunta, ¿por qué Dios no interfirió? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué sabiendo él lo que el hombre iba a hacer, por qué lo permitió? Sabiendo las consecuencias, siendo que él tiene una mirada o una visión por todo lugar, ¿por qué él no intervino? ¿Por qué Dios permitió que el hombre cayera para que ahora sufriera, para que ahora muriera, para que ahora se enfermara? Realmente son preguntas que la gente se hace y que tienen una sola pregunta. Y esa sola pregunta es que eso estaba dentro de los planes del Señor. Amén. Suena difícil, suena complicado aceptarlo, pero eso estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra que el Señor Jesucristo fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El libro de Apocalipsis dice que los que no se arrodillaron ante la bestia fueron aquellos cuyos nombres fueron escritos con la sangre del Cordero
que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y esa tinta con la cual fueron escritos esos nombres era la sangre de ese Cordero. Entonces, mis amados hermanos y amigos que me están escuchando, era el plan de Dios, ¿verdad? La primera etapa del plan de Dios era la caída. Tenía que haber una caída, tenía que haber algo perdido, porque entonces, ¿qué razón tenía de tener un plan de salvación? Algo se tenía que perder, algo se tenía que caer, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿quién puede cuestionar a Dios si es su plan, ¿verdad? Es su creación. Él puede hacer con su creación y puede hacer con sus creaciones o con sus criaturas como Él quiera, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Hijo de Dios. Y Él es antes de todas las cosas. O sea que antes que hubiera una raza humana caída o perdida, ya había un Salvador. Amén. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Muy bien, entonces, de acuerdo al libro de los Romanos, de acuerdo al libro de los Colosenses, el capítulo 1 y el verso 16 al 18 que hemos leído, nos muestra la palabra de que en Él fueron creados todas las cosas, ¿verdad? Lo que hay en la tierra, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten, ¿verdad? Antes de que hubiera una raza humana, antes de que hubiera una creación, Él fue el principio de toda la creación de Dios. Él fue ese Logos que salió de la nada, aquella luz de donde se desprendieron todas las cosas, ¿verdad? De ahí salió la tierra, de ahí salió la luna, de ahí salió el sol, de ahí salieron los animales, de ahí salió todo, hasta que por último, y siendo la plenitud de la creación de Dios, siendo lo perfecto del plan de Dios o de la creación de Dios, salió el hombre. Y este hombre, ¿verdad?, fue el que fue colocado aquí en la tierra para que a través de él se desplegaran los atributos redentivos de Dios. Ahora, ¿qué es un atributo? Un atributo es una cualidad, ¿verdad? Es algo positivo, algo que caracteriza a algo o a alguien, ¿verdad? Entonces, Dios, aquí va la primera respuesta que queremos dar a sus preguntas. ¿Por qué Dios permitió que el hombre cayera? ¿Por qué Dios permitió que el hombre transgrediera la palabra? ¿Por qué Él no intervino? Él pudo haber intervenido, ¿verdad? Porque Él es el Dios que lo ve todo, es el Dios que lo conoce todo y el que está en todo lugar. ¿Y por qué Él no intervino en el momento que Eva iba a tomar de ese árbol? Bueno, Dios colocó a los hombres aquí en la tierra con un libre albedrío para que ellos tuvieran poder de decisión, ¿verdad? En este plan de redención, en este plan de salvación, el hombre fue colocado con una característica que se llama libre albedrío. Quiere decir que él tiene poder de decisión, ¿verdad? Todo está marcado dentro del plan de Dios. Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? Que él pudiera escoger, ¿verdad? Para que él pudiera ser juzgado por sus acciones. Y al ser juzgado por sus acciones, entonces Dios podía desplegar su atributo de salvador, de perdonador, de redentor, de salvador, ¿verdad? Y de todos esos atributos que estaban en él, pero que si no hubiera algo que se cayera, si no hubiera algo que se perdiera, entonces no había manera como él pudiera desplegar esos atributos. Entonces el plan de él era crear algo, ¿verdad? Crear algo que se pudiera caer, que se cayera,
para entonces él desplegar sus atributos de Salvador, de Redentor y de Restaurador. Muy bien, entonces dice la palabra, ¿verdad? Dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 10, dice: los 24 ancianos que se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿podríamos nosotros cuestionar a Dios de alguna forma? Yo creo que no, porque al fin y al cabo Él es el creador, ¿verdad? Y todo lo que existe por su voluntad. Él lo creó con un propósito, y ¿quién le puede reprochar a Él por qué lo hizo de esa manera? Entonces, dice el libro de Apocalipsis, dice el libro de Efesios capítulo 1, y leemos desde el verso 3 al verso 7, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, entonces dice la palabra aquí que Él nos predestinó, o Él predestinó a un grupo de personas para santificarlos, para que fueran sin manchas y que fueran santos delante de Él, ¿verdad? Dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Muy bien, entonces ahí está otra parte de este tema, ¿verdad? Ese plan de salvación no era para toda la raza humana, ¿verdad? O más bien era para la raza humana, pero no todos los que iban a venir a la tierra, no todos los humanos que iban a venir a la tierra iban a alcanzar esta salvación. Amén. Nos regresamos un poquito y ya vamos terminando. Nos regresamos un poquito y miramos que cuando Dios creó al hombre, le dio la comisión de multiplicarse. Pero recuerde, le dio la comisión cuando era un espíritu, ¿verdad? Ahora, cuando el hombre fue hecho carne, pudieron haber pasado muchos años. Muchos años pudieron haber pasado, pero todavía no era el tiempo de que la mujer quedara embarazada o la varona quedara embarazada y diera luz. Pero ahí vino la serpiente, ¿verdad? Este personaje que creemos que es una culebra, creemos que es un anfibio, un ofidio, ¿verdad? Pero eso está muy alejado de la realidad. En el próximo tema vamos a hablar un poquito sobre quién era la serpiente y cuál fue su propósito. Pero lo que queremos mostrar en esta primera parte es que el hombre, ¿verdad? Dios lo había comisionado en la forma de espíritu que se multiplicara. Pero el hombre se multiplicó de la manera incorrecta por aquella transgresión. Ahora, conocemos que el hombre pecó. Lo que la humanidad desconoce, o lo que mucha gente desconoce o no acepta, es cuál fue aquella transgresión. Entonces nos han dicho durante muchos años que fue que se comió una manzana o que se comió un fruto. Pero la realidad fue que allí en el huerto del Edén aconteció un acto en el cual hubo una relación sexual entre Eva y la serpiente, y eso dio paso al nacimiento o a la concepción a través del sexo, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollando en este plan de salvación o este plan de redención la razón por la cual creemos esto, y que es la razón por la cual el hombre vive de una manera pecaminosa, está sujeto al pecado y a la transgresión, es por causa de su nacimiento. Bueno, esto suena a locura en este último tiempo. Hablar de esto es una locura, pero queremos llegar y mirar detenidamente qué es el plan de salvación y para quién es ese plan. Ya para cerrar, entonces, todos los seres humanos que van a nacer aquí en la tierra, todos no van a ser partícipes de la salvación, porque es un plan, ¿verdad? Y en ese plan hay una forma, pero también hay quienes están incluidos en ese plan. Bien,
La palabra nos dice que hay unos que nacieron ya destinados para perdición, pero bueno, nacieron con un propósito también, conforme al libro de Romanos, que Dios hizo al bueno para el día bueno y Dios hizo al malo para el día malo. ¿Verdad? Entonces fue Dios también permitiendo que viniera esa raza caída, o más bien que viniera aquella simiente, la cual conocemos como la simiente de la serpiente, cuyo primer fruto que produjo esa simiente de la serpiente fue Caín, ¿verdad? Entonces hay gente, hay personas aquí en la tierra que no son redimibles. Ahora, yo no sé quiénes son, yo no los conozco, nadie puede saber quiénes son, a menos que Dios se los revele. Por eso el evangelio debe ser predicado a toda criatura, ¿verdad? Porque si Dios nos revelara a todos quiénes van a ser salvos y quiénes no, pues tendríamos un trabajo fácil que hacer. Pero no, aquí se trata de hablarle al uno y de hablarle al otro, porque al fin y al cabo el juicio será el que el hombre haya rechazado ese plan de salvación. Muy bien, entonces en ese plan de salvación hay unos que son predestinados para salvación, que son predestinados para adopción. Quiero cerrar leyendo este texto, miren. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Esto es a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces Dios conocía de antemano y por anticipado a aquellos que le iban a creer. Es más, Él los predestinó, o sea, los destinó anticipadamente para que cuando ellos fueran manifestados en esta tierra, ellos aceptaran la salvación que Él les enviaría. Quiere decir que Dios no está jugando a la suerte, Dios no está dependiendo de sus buenos deseos, de sus buenos pensamientos. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un pueblo, Dios tiene unos hijos que están regados por toda la tierra y que están esperando por esta palabra que los liberte, que los haga libres de sus dogmas, de sus credos, de sus inmundicias, de su maldad. Y toda aquella persona, como pasó en los días de Jesús, cuando escucha esta palabra, cuando escucha el evangelio, lo cual son las buenas nuevas, ¿verdad? Toda aquella persona que ha nacido predestinada para ser salvo, cuando escucha este evangelio se identifica y lo cree, lo acepta, lo recibe en su corazón, nace de nuevo y viene a ser una nueva criatura. Entonces, dos preguntas resueltas en el día de hoy. Una, ¿por qué Dios permitió la caída? Porque Él tenía que desarrollar sus atributos. Segunda pregunta, ¿quiénes recibirán o por qué todos los seres humanos no creen? Porque es un plan de predestinación. Ahora, nosotros no sabemos y por eso le predicamos a toda criatura en la tierra. No importando si eres el asesino más grande de la tierra, si es la prostituta más vil, si es el mentiroso más grande, el estafador peor de la ciudad, no importa. El borracho más terrible, el ladrón más grande, no importa. Nosotros le predicamos y la comisión es predicarle a toda criatura porque no sabemos en qué lugar y quién es el Hijo de Dios. Esta palabra, al que viene preordenado para vida, tiene el poder de redimirlo y de restaurarlo y de llevarlo de nuevo a su condición original. Así que mis hermanos, ese ha sido nuestro pensamiento en esta tarde, en esta noche. Así que yo espero que sea de gran bendición para ustedes. Cualquier pregunta usted la puede hacer ahí en los comentarios. Usted la puede hacer y con mucho gusto en la próxima emisión la estaremos respondiendo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora hemos tenido la oportunidad de platicar con estas personas, Señor, a través de este medio de la internet. Te rogamos que seas tú dándole, Señor, a cada uno de ellos la sencillez de corazón para recibir la bendición de tu palabra. Y si alguno de ellos, Señor, es simiente preordenada, predestinada para vida, que se identifique con esto que estamos hablando, Señor. Padre, si hay alguien enfermo en la línea, si hay alguien enfermo del otro lado, sánale, Señor, cúrale su mal, Señor, restáurale su salud y toda simiente predestinada nosotros la reclamamos para vida eterna, porque te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Es un placer y un privilegio poder dirigirnos a ustedes
y esperamos que esta serie de mensajes, de enseñanzas que vamos a estar llevando todos los jueves en este horario sean de gran bendición para ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom para todos.